Hola, ¿cómo están? Vamos a platicar un poquito de la historia de México desde la época antigua, o sea, precolombina, a la actual. El chiste es poder ubicar más o menos los principales hechos para después poder ir metiendo, digamos, lo que uno quiera estudiar más profundamente. En 1321, los mexicas fundaron Tenochtitlán, fueron arrojados al lago por los tepanecas, los señores de Azcapotzalco, que les tenían mucho miedo y no los lograban dominar del todo. En realidad todo lo que estaba en el lago y demás era dominio de los tepanecas antes de que los mexicas crecieran. En 1492, o sea, mientras va creciendo aquí Tenochtitlán, España culmina su proceso de reconquista y logran echar a los líderes de los árabes. Los reyes católicos los expulsan y después de eso Isabel la Católica permite que Colón llegue a América y financia una parte del viaje, aunque no la parte más importante. Los armadores de las distintas naves y algunos comerciantes y el mismo Colón, que más bien quedó a deber, o sea, con deuda, financiaron el viaje. Pero lo importante es que lo está financiando la Corona de Castilla y eso va a tener repercusiones incluso en la independencia. Bueno, en 1521 cae Tenochtitlán y eso marca el inicio de la exploración y conquista del México actual. No es la conquista terminada, está empezando. Ya más o menos se considera que la época de la conquista termina en 1535, cuando viene el primer virrey de la Nueva España. Y va a haber un virreinato hasta, con algunos cambios, ya veremos al final de la época, ya en el siglo XIX, que termina esa etapa, pues la etapa de la colonia, en 1821. El cambio viene porque Napoleón llega a España. Llega en 1807, pero digamos que está invitado por la corona para que pase e invada Portugal, que es enemigo de España y aliado de Inglaterra, y claro, enemigo de Francia. Entonces entra Napoleón a España, pero se da cuenta que hay muchos problemas entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando, y entonces decide quedarse. Y entonces considera que desde febrero de 1808 esa estancia de Napoleón se vuelve una invasión y va a empezar, digamos, a detonar el movimiento de independencia de México y de los otros virreinatos, y el nuestro se divide en tres etapas. Primero lo que llaman la etapa popular, que es la de Hidalgo y Morelos, luego la de los de la Constitución de Cádiz, y en 1821 la de la consumación. Entonces el virreinato dura del 35 al 21 y pues termina con la independencia. México no logró tener un acuerdo y consolidar un estado, y entonces es una época, toda la primera parte del siglo XIX, de muchísimas luchas. En 36 perdemos Texas, que es la primera parte que perdemos, y en el 48 el Tratado de Guadalupe Hidalgo con los Estados Unidos implicó la pérdida del 51% del territorio nacional. Después están las luchas de reforma por la Constitución, y en el 61 pierden los conservadores. Eso, más que al final del año el presidente Benito Juárez suspende el pago de la deuda, o más bien de los intereses de la deuda, provocan que en el 61 decidan los tres potencias europeas venir a México. Los conservadores andaban buscando un emperador, así que es el inicio de una posible intervención francesa. Llegan a México, se retiran ingleses y españoles, y los franceses sí se quedan, quieren tener un imperio católico que evite que los Estados Unidos, que es un país protestante, que va creciendo cada vez más,
llegue a dominar lo que hoy llamamos América Latina, nombre que ellos le pusieron, por cierto. Bueno, en México coexisten un imperio y una república. Y luego, una vez que dominan al imperio y cae el imperio, se restaura la república. Y no crean que se acaban las luchas, ahora van a ser de liberales contra liberales. En 1877, ya mediante elecciones, Porfirio Díaz llega a la presidencia y entonces el porfiriato se extiende hasta 1911, que él renuncia, tomando en cuenta los 4 años de don Manuel González, que pues son realmente una extensión del porfiriato. Y luego, de 1910, fecha oficial, aunque realmente empieza en el 11, a 1921 es la revolución. Y a partir de 1921, que llegó por elecciones Álvaro Obregón a la presidencia, hasta el día de hoy son los gobiernos post-revolucionarios. Se acordarán que Paul Kirchhoff inventó o creó estos conceptos de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. No es que existió alguna de esas 3 zonas, es que lo que hizo fue estudiar las similitudes de las culturas y entonces pues Mesoamérica tiene hay muchos comunes denominadores entre los habitantes de aquí y en Aridoamérica no. Kirchhoff se basó en los documentos de los españoles cuando tomaron por primera vez contacto con las distintas culturas, así que pudo definir muy bien estas dos, Mesoamérica y Aridoamérica, pero Asisamérica no, porque cuando llegaron los españoles ya no existían los pueblos de ahí, porque había habido una gran sequía que duró 25 años y que provocó que se deshiciera lo que llamamos Oasis América, pero sí hay puntos en común y señas de que hubo ahí civilizaciones mucho más avanzadas que las que hay en general en Aridoamérica. Si vemos este mapa de los señoríos prehispánicos antes de la conquista, pues nos damos cuenta que casi es la misma frontera de Mesoamérica. El mismo Kirchhoff en los años 40 dice que la frontera norte es la más difícil de establecer porque depende de las culturas que vayan encontrando. Y efectivamente, después de que él trabajó, se encontraron los zacatecos y los huachachiles que tienen muchas comunes denominador con las culturas mesoamericanas, y eso ha hecho que se vaya extendiendo la frontera de Mesoamérica hacia el norte. Este mapa es bien interesante porque lo que muestra es la interrelación que había entre el imperio mexica y los pueblos que no eran imperio de las distintas culturas mayas. Cruza el territorio zapoteca y si se fijan aquí no hay líneas, pero es el imperio purépecha que está en constante lucha con los mexicas por lo que hoy es el estado de Guerrero, y ellos viven sobre todo en Michoacán. En España, después de que se da el descubrimiento de América, hay 2 grandes dinastías. Los reyes católicos, Isabel es reina de Castilla y Fernando es rey de Aragón. Se casaron y alinearon intereses, pero no hicieron una sola España. Siguieron siendo 2 reinos diferentes y cada quien reinaba en su pedazo, digamos. Tuvieron una hija que es Juana la Loca, que se casó con Felipe el Hermoso, que es el hijo del emperador Maximiliano. Juana la Loca pues se volvió loca cuando murió Felipe el Hermoso, y entonces quien los hereda es su nieto, Carlos I, que hereda el imperio, el Sacro Imperio y España en sus colonias nuevas, o sea que heredan, digamos, todo. En España él es Carlos I, pero como es emperador y es Carlos V, pues por eso lo conocemos como Carlos V.
él inicia la dinastía de los Habsburgo o Austria en España, y es una dinastía que dura 200 años. Se acaba con su tataranieto Carlos II el hechizado. Cuando se acaba, pues tienen que llamar otra dinastía y van a llegar los Borbones. El primer Borbón es Felipe V. Y para nosotros el último de los Borbones es Fernando VII, que es el que está en nuestra época de independencia. Ya no tienen nada que ver con nosotros, pero los reyes actuales españoles son Borbones. O sea que llevan más de 300 años en el trono, con dos paréntesis que son los dos intentos de república que se llevan a cabo, uno en el siglo XIX y otro en el XX, y que, como les digo, ya no nos atañen porque ya nosotros somos un país independiente. Si se fijan en estos escudos que tienen este letrerito, dice plus ultra, ultra, más allá. Antes se creía que más allá de la salida del Atlántico no había nada, o sea, non plus ultra. Y Carlos V le quitó el non y se quedó plus ultra, o sea, sí hay más cosas allá, que es América. Aquí está la dinastía de los Habsburgo, que dura de 1506 a 1700, empieza con Carlos, ya como en España, Felipe el Hermoso o Felipe I el rey de Castilla, y Juana aquí está como reina de Castilla, pero pues también es hija de Fernando el Católico, o sea que aunque no sea reina de Aragón, su hijo Carlos I sí lo va a hacer, y entonces él ya es rey de España completa, digamos. Y entonces tiene su hijo Felipe II, es segundo porque el primero es su abuelo Felipe I, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el hechizado. Como pensaban que Dios elegía a los reyes y este señor era retrasado mental e impotente, y Dios no podía equivocarse, entonces decidieron que alguien lo había hechizado y por eso es que no tuvo hijos, ni era casi inteligente, pero no lo era, y entonces pues eso va a provocar muchos problemas. Él tenía un heredero, pero se murió antes que él, y entonces elige al hijo, bueno, al nieto de su hermana, medio hermana María Teresa, que estaba casada con Luis XIV, el rey Sol. Entonces, por eso es que es el heredero un nieto de Luis XIV. Él es el rey de Francia. Tiene un hijo, que es el Delfín, que le da alguna de las enfermedades que daban entonces y que ahora ya ni nos dan, sarampión o viruela, alguna de esas, y se muere. En Francia, el heredero del Delfín es Luis, que también se muere. Entonces, Luis XV es bisnieto de Luis XIV. El hermano de Luis, de este Luis, o sea, el otro hijo del gran Delfín, es Felipe, que es príncipe de Anjou, y es al que le dan España. Entonces él es Felipe V y llega en 1700 a España. Hay una guerra que se llama la Guerra de Sucesión Española, que en teoría es una guerra civil, pero en realidad fortalece muchísimo a Inglaterra y debilita algo a España, que ya de por sí estaba débil, porque el reinado de Carlos II duró 35 años y él no reinó porque no tenía la capacidad, o sea que pues se armó gran problema porque todo estaba construido basándose en que el rey funcionara y el rey pues no funcionaba. Luis XV es contemporáneo de sus parientes Luis I de España, Fernando VI y Carlos III. Felipe V llega a España, gana y reina. A los 25 años, yo creo que ya estaba harto, decide darle el trono a su hijo Luis I y le da viruela y se muere en 6 meses. Entonces el hermano de Luis es Fernando VI. Fernando VI estaba casado con una princesa portuguesa y se muere. Entonces él, que de por sí era muy depresivo, pues se puso peor de depresivo y acabó
ya no gobernando, se muere y hereda el trono Carlos III, que es el que más reformas hace en España y en América para tratar de conservar el imperio. Él es, entre otras cosas, el que expulsa a los jesuitas. Bueno, luego Luis XV, su hijo, tampoco reinó porque se murió igual de una enfermedad, y este señor, Luis de Francia, tuvo 3 hijos que reinaron. Luis XVI, al que le quitaron la cabeza los de la Revolución, y sus hermanos Luis XVIII y Carlos X. Luis se llamaba de otra manera, pero en honor a su hermano se puso Luis. Como les decía, le quitaron la cabeza al pobre de Luis XVI en la Revolución. Carlos IV, que es su tío, llega a la corona española un año antes de la Revolución Francesa. Así que, como podrán imaginarse, pues ya le toca una etapa muy conflictiva. Y él no tiene cómo realmente evitar que lleguen todas las influencias a España. Entonces, para empezar, tiene que declararle la guerra a Francia por haber matado a su sobrino. La pierde porque Napoleón es muy hábil y gana todas las guerras de ese tiempo. Luego se hace aliado de Napoleón y finalmente Napoleón se queda con España y le quita España tanto a Carlos IV como a Fernando VII. Y eso, ya veremos, va a detonar nuestra independencia. Bueno, es muy difícil entender la independencia de México si no tomamos en cuenta lo que sucede en España. Como les decía, Napoleón Bonaparte llega invitado por Manuel Godoy en el 7, se queda, invade, entonces ya se considera invasión y no invitación. Carlos IV, y que más o menos se lleva bien con él, y su hijo, que se lleva pésimo, acaban abdicando, él a favor de su hijo y su hijo a favor de Napoleón, y Napoleón abdica a favor de José, su hermano mayor. Él es José I, rey de España, que pues nunca reinó en todo el territorio, ni siquiera tampoco hubo acuerdo de todos los españoles. Los que sí lo apoyaban se llamaban los afrancesados y acabaron saliendo de España o viviendo castigados cuando se fue José I. Pero a la hora que hay esto, que dejan de estar los Borbones en España, las repercusiones en Nueva España son, en el momento en que se enteran, o sea, 2 meses después, son inmediatas. Para empezar, el virrey José de Iturrigaray muestra simpatía a los criollos que quieren que sea un gobierno criollo el que sustituya al gobierno español mientras regresa Fernando VII. Y ahí empiezan los pleitos entre los gachupines, como les decían a los españoles peninsulares, y los criollos, sobre cómo tiene que ser el gobierno mientras regresa Fernando. Entonces, pues destituyen, este señor Gabriel del Yermo destituye al virrey e impone a Pedro Garibay, que es un mariscal ya más o menos añoso y que resulta muy incapaz para solucionar el problema. Mientras tanto, estaba aquí un fraile mercedario, Melchor de Talamantes, que propone que los virreinatos se vuelvan autónomos. Él venía de Perú, camino a España, con esas ideas de autonomía y de dar mayor libertad a los virreinatos o colonias, como les quieran decir. Y entonces, pues ya que le tocó aquí el golpe de Estado y todo eso, aprovechó y acabó sus días en la cárcel de la Inquisición en San Juan de Ulúa. Empiezan las conspiraciones, una en Valladolid, hoy Morelia, que es de los más importantes de la zona, y entre los que está José Mariano de Michelena, que luego va a ser uno de los presidentes de México. Bueno, la guerra en España es terrible,
el gran pintor Goya hace muchos grabados, los pueden ver en YouTube, si lo quieren ver como video o si no en la Wikipedia, los dibujos son muy explícitos. Se considera el primer corresponsal, bueno, pues no fotógrafo, sino que hace imágenes de guerra del mundo. Él era el pintor de la corte y luego pues se pone a ver todas estas cosas. Cuando se restauró la monarquía, él ya no quiso trabajar con los reyes. Cada zona de España que tenía gente que no estaba de acuerdo con ser dominado por los españoles, hizo juntas para que esas juntas gobernaran, digamos, paralelamente. Esas juntas se acaban uniendo en Cádiz y de ahí salen las Cortes de Cádiz. Dependiendo del número de habitantes y simpatizantes, cada región iba mandando sus diputados a Cádiz. En el caso de Nueva España mandaron 12, el virreinato de Perú 10, y así cada zona, como les digo. Entonces se reunieron en Cádiz. Aquí es donde van en el 19 de marzo de 1812 a hacer la Constitución. Los españoles le dicen la Pepa, pues porque es el 19 de marzo, que es el día de San José. Mientras todo eso pasaba, como siempre se hizo en la colonia, cuando no hay virrey, ya corrieron al virrey porque resultó incapaz, como vimos, entonces se pone el arzobispo, y el virrey entonces es Francisco Javier de Lizana y Beaumont, y los españoles peninsulares dicen que es muy favorable a los criollos, y él se la capotea como puede hasta que llega su sucesor. En España había rebeldes españoles contra José Bonaparte, pero también había ejército inglés y portugués. Entonces van poco a poco tomando las distintas partes de España. Napoleón, mientras tanto, está muy entretenido en sus guerras en Europa. Llega a Rusia, invade Rusia y, como saben, pierde, porque los rusos pues queman Moscú por primera de las 2 veces en su historia que lo han quemado. Entonces decide ver a Fernando VII en Bayona, que era donde lo tenía prisionero, y le dice que si no lo ataca por la espalda, esto es Francia, lo va a soltar y lo va a dejar que regrese a España. Mientras eso sucede, Francisco Javier Venegas es el virrey que mandan en vez de los destituidos, y llega a la Nueva España. Lo está mandando no el rey, sino las cortes, porque el rey pues está prisionero. Entonces lo están mandando los de Cádiz, las cortes que están reunidas. Y va a ser virrey de 1810 a 1812. O sea que él está de virrey cuando se levanta Hidalgo, Francisco Javier Venegas. Luego su nombramiento cambia. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz dice que ya no se va a considerar que los virreinatos son parte del reino de Castilla, sino que tienen la misma importancia que cualquier reino de España, y entonces por eso ya no se van a llamar virreyes, sino se va a llamar jefe político superior de la Nueva España. Entonces la misma persona, Francisco Javier Venegas, pero del 12 al 13 es jefe político y no virrey. O sea, tiene más importancia política en España que un virrey. Bien, aquí, mientras está este señor Venegas, están la conspiración de Valladolid, que ya platicamos, los conspiradores de Querétaro, donde entra la corregidora que le manda avisar a Miguel Hidalgo que ya los cacharon, y entonces Hidalgo pues adelanta un poco el grito de independencia, digamos, y ya se levanta el 15 de septiembre de 1810 y está en armas hasta la batalla de Calderón en marzo de 1811, cerca de Guadalajara, donde le va a ganar
Calleja. Él deja, digamos, de heredero de sus luchas al cura José María Morelos. Y hay muchas imágenes de Morelos, algunas que dicen que es saltapatraz o de alguna otra casta y otras que lo consideran mulato. No tengo cómo demostrarlo, pero me parece imposible, dado que ni siquiera admitían a los indios, no digamos a los mulatos o a los miembros de las castas, en un seminario, y él era sacerdote. Además de que tiene una capacidad extraordinaria, sobre todo como estratega, y bueno, pues yo nunca he visto que las clases altas jalen con un líder de clase baja, que sería lo que hubiera sido si fuera de una casta. Pero el caso es que él tiene a las gentes más preparadas del movimiento de independencia en esa etapa popular, y gente que pertenece a la nobleza, como son los hermanos Rayón y demás. Entonces, quién sabe, este retrato, la primera vez que lo vi en la Wikipedia, está en el museo, en un museo en Monterrey, y está la firma de Morelos. Entonces sí lleva el paliacate, pero tiene pues cara de cualquier criollo. En fin, este es su acta de independencia. México es uno de los países que tiene 2 actas de independencia, lo cual habla de que hay un desacuerdo profundo entre quienes las hacen, porque los que acaban haciendo de la independencia, aunque Iturbide tiene un espíritu conciliador y por eso en el texto habla de la América septentrional, no toma el acta de independencia de la América septentrional, que es del Congreso de Anáhuac, o sea, del Grupo de Morelos, porque muchas cosas de las que dice, pues no están de acuerdo. Entonces, pues solo toma el nombre como simbólico para recoger, digamos, toda la historia del movimiento de independencia. El gran, como les decía yo, Napoleón restaura a Fernando VII, y los de Cádiz esperan que llegue y sea un rey constitucional, pero él dice que él está ahí por derecho divino y se restaura como rey absoluto. Entonces va a estar restaurado desde el 14 de mayo de 1814, lo cual permite que mande recursos a la Nueva España y finalmente que le ganen a Morelos. Cuando le ganan a Morelos, antes de que le ganen, un poco antes, digamos un año antes, el virrey, o mejor dicho, el jefe político superior de la Nueva España, va a ser Félix María Calleja, el que derrotó a Hidalgo y cuyo ejército, comandado por distintos generales, incluyendo a Agustín de Iturbide, le va a ganar a Morelos. Termina su periodo de jefe político superior de la Nueva España en mayo, cuando se restaura Fernando VII como rey absoluto. Y entonces se vuelve el virrey de la Nueva España. Y está de virrey de 1814 a 1816. Y luego va a ser capitán general de Andalucía y gobernador de Cádiz, y organizador de un ejército que quiere Fernando VII para recuperar el control absoluto en sus virreinatos. O sea que no dejó de ser virrey porque fuera incapaz, sino al contrario, se lo llevó Fernando VII para que lo ayudara a recuperar todo el control de las colonias. Bueno, entonces va, y mientras tanto aquí está aparente calma una vez que matan a Morelos en 1815, ya está aparentemente en calma la Nueva España, pero no está tanto, y sobre todo España no lo está. Entonces hay un grupo de Cádiz que quiere obligar a Fernando VII a jurar la Constitución y necesitan apoyo. Entonces deciden pedir apoyo en la Nueva España y mandan para que lo consiga a Francisco Javier Mina, quien conoce a Fray Servando Teresa Mier
en Inglaterra y se vienen juntos. Y luego encuentran aquí algunos partidarios como Pedro Moreno. El padre, Fray Servando, cuando es capturado, lo mandaron a San Juan de Ulúa y ahí estuvo de 17 a 21 que se consumó la independencia. A Francisco Javier Mina y a Pedro Moreno los fusilaron luego, porque ellos calcularon que tenían un apoyo que no tuvieron. Entonces, pues perdieron luego. Entonces, en España siguen las cosas, aparentemente ya no hay problema, y Fernando VII se ve obligado a firmar un tratado de límites con los Estados Unidos que han ido creciendo. Entonces, en el 19 firman los tratados Adam Onís, o sea, Onís es su ministro, y se establecen los límites entre la Nueva España y Estados Unidos. Este tratado, pues obviamente va a salir a la luz cuando sea la guerra de México y Estados Unidos. Aquí están las capitanías generales, o sea que dependían relativamente de la Nueva España y en cosas de gobierno y militares dependían directamente del rey, tanto Cuba como la Dominicana, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, entonces acá aparentemente estamos en calma. Allá en España, el general Rafael del Riego, que es miembro del ejército ese que estaban formando, entre otras cosas, el general Calleja, empieza a ver cómo le hace para levantar a una parte de ese ejército en contra del rey. Finalmente, en marzo del 20, lo levanta y apresa a Calleja y obliga a Fernando VII a firmar la Constitución de Cádiz. Ahí empieza lo que llaman el trienio liberal. Se va a acabar cuando ya no tienen virreinatos, porque se acaba en el 23 y las independencias son del 21 al 22, así que ya cuando acaban ya no hay imperio español. Bueno, en México, cuando saben que Fernando VII firmó la Constitución y que hay mucho lío, deciden independizarse. También en América Latina, bueno, en Perú y en el Cono Sur, no es que realmente estén contra la Constitución de Cádiz. De hecho, la Constitución de Cádiz rigió en México durante el Imperio Mexicano porque no tenían constitución. Lo que estaban es hartos de tanto lío en España. Entonces, en febrero de 1821, Agustín de Iturbide firma la propuesta de independencia, que es el Plan de Iguala, y hace la bandera del ejército trigarante. De esto solo festejamos el 24 de febrero como el Día de la Bandera, pero no el Plan de Iguala, obviamente, porque es ideológicamente contrario a mucha gente. Y en septiembre se firma el Acta de Independencia. Este es el ejército trigarante. Y si ustedes ven, está desde el Conde de la Cortina hasta Santa Ana, Victoria, todos los que se pueden, Anastasio Bustamante. Lo que quiere Iturbide es lograr acuerdo entre los que no hay acuerdo. O sea, todos querían de alguna manera la independencia, entonces pues la logra tratando de unir a todos. Viene obviamente Vicente Guerrero. Entonces, de todas las espectros ideológicos son parte del ejército trigarante, pero pues empezarán los problemas a aflorar luego. El primer problema es que no hay rey, porque Fernando VII se niega, no hay manera de convencerlo a tener entre sus cosas la idea de que ya no tiene imperio. Entonces nunca reconoce la independencia, nunca manda a nadie para que gobierne, y entonces hay una regencia que acaba nombrando de emperador Agustín de Iturbide. Duró un año de emperador, casi el año, y uno puede decir que es muy efímero,
pero si lo compara con gobiernos que duraron un día, pues entonces no resulta tan efímero. Lo que es terrible es obviamente la lucha cotidiana entre lo que acaban siendo conservadores y liberales, pero van cambiando. Primero es entre borbonistas e iturbidistas, luego entre republicanos y favorables al rey, en fin, nunca se ponen de acuerdo. Entonces tenemos una guerra civil interminable. Entre otras cosas, nos costó la mitad del territorio en el 48, que llegara el ferrocarril con 60 años de retraso, en fin. En 1861 es un año que se vuelve muy importante en la historia de México porque los conservadores pierden la guerra de reforma y ya desesperados van a buscar un emperador en Europa o un rey, y llegaron, como Juárez decide que ya no va a pagar los intereses de la deuda, entonces llegan a cobrarle los ingleses, los españoles y los franceses. Ingleses y españoles firman el Tratado de la Soledad y se regresan, y los franceses se quedan a tratar de poner un imperio católico que impida el crecimiento de Estados Unidos en América, como vemos. Así rápidamente, miren, aquí era la Nueva España en 1800. Esto es de España, pero no de la Nueva España, es aquí. Y es el dominio de España sobre la Florida en ese tiempo es muy relativo, por eso en el 19 se lo cede a los Estados Unidos, pero pues la Nueva España llega hasta Costa Rica. Panamá es parte de Colombia. Y luego en el 36, pues perdemos Texas. Siempre se acuerdan de la batalla de Álamo, en donde Santana y su ejército mató a más de la mitad de los que estaban ahí, pero nunca de la de San Jacinto, que estaban en una siesta, no solo Santana, sino todo el ejército. Llegó Sam Houston, los encontró dormidos y duró 20 minutos, y ahí mató como a 700, que eran la mitad del ejército mexicano, y entonces pues ya se rindieron y hicieron los muy controvertidos tratados de Velasco, en donde Santana reconoce la independencia de Texas, y sin saberlo él era otra vez presidente porque el que había dejado se había muerto. Entonces, pues era un presidente cautivo, y el caso es que firmó la independencia, y lo reconociéramos o no, en el 48, como en el 45 Texas se unió a los Estados Unidos, en el 48 pues ya se vuelve parte de Estados Unidos y perdemos pues el 51% del territorio. En ese año mismo, la República de Yucatán decide regresar al seno de México, porque fueron los mexicanos los únicos que estuvieron de acuerdo en ayudar a los, como ellos dicen, a los blancos yucatecos contra las casta maya, que está levantada en armas. La guerra de los mayas, o de las castas, como se llama allá, termina en 1902 con don Porfirio, pero logran pues más o menos equilibrar las cosas y los van arrojando hacia Quintana Roo, de tal manera que se puede cultivar el henequén sin mayor problema en Yucatán, y va a ser una época de esplendor económico para Yucatán, porque el henequén tuvo gran importancia a nivel mundial, dado que hace cuerdas duras, es una fibra natural muy dura, y permite que barcos y coches de caballos y demás tengan una cuerda que no se rompa. El gran golpe contra el henequén se lo da el motor de combustión interna, que desplaza las cuerdas de las velas y de los caballos, y pues ya lo hace totalmente innecesario. Ya más adelante, 10 o 15 años después, se hace el nylon, entonces ya no hay manera de que recupere la importancia que tuvo. En 1864
que es cuando viene Maximiliano, ya los franceses están dominando todo el centro del país. Van siguen tratando de dominar hacia el norte, pero ya está todo esto, que es lo que le ponen a Maximiliano en la mano para que empiece el imperio. Bueno, entonces, está el imperio, termina en 67, triunfan los liberales y se recupera el sistema republicano, o sea, se restaura, es lo mismo. Y los grandes liberales, pues veremos que se van a empezar a luchar entre ellos. Esta es la bandera republicana y esta es la bandera del imperio, el águila con su coronita. Estos van a ser los grandes personajes de la República restaurada: Juárez, Lerdo y Díaz. Juárez tiene el primer cuatrienio, la Constitución del 57 establece un periodo de 4 años. Tenía 10 años de presidente, pero de presidente interino, porque se había ido Comonfort y lo había dejado de presidente en su lugar. La primera vez que gana la presidencia por elecciones es en 1867, pero naturalmente que no tiene unanimidad detrás de sí, en primero porque los católicos no están de acuerdo con la Constitución del 57 ni con las leyes de reforma, pero además los que trajeron a Maximiliano y tenían simpatías por él, tampoco están de acuerdo con Juárez, o sea que nunca tiene un gran respaldo realmente, sino pues tiene muchas interrogaciones su gobierno. Lo termina 4 años después y se reelige. Y ahí sí ya empiezan, pues Lerdo no quiere, y Díaz tampoco, y Iglesias tampoco, varios no quieren. Díaz se levanta en La Noria, que es una hacienda que le dieron los oaxaqueños para reconocer su gran trabajo acabando con el imperio, y hay varios levantamientos. Se muere Juárez de angina de pecho en el 72, y entonces, pues les guste o no a los demás, el que es presidente es Lerdo, porque es el presidente de la Suprema Corte, y en ese momento estaba establecido en la Constitución que el presidente de la Suprema Corte sería el heredero del presidente que faltara. Entonces él se queda al frente. Hace sus 4 años, pero también dice que no es reelección, o que si quieren, decide quedarse, y pues no hubo como lo hiciera, era muy difícil. Se le levanta Porfirio Díaz en el plan de Tuxtepec y se tardan casi 1 año en lograr vencer a Lerdo. Lo vencen y lo mandan exiliado a Nueva York. Entonces, en el 76 llega Porfirio Díaz al poder, lo deja por unos meses para que no haya problema, se lanza a elecciones y llega a la presidencia. En el 80 deja la presidencia porque su lema había sido en contra de la reelección. Él dice que el día que nadie se reelija se van a acabar las guerras civiles en México, y entonces pues se va de gobernador a Oaxaca y se queda de presidente su compadre Manuel González. En el 84, que termina el periodo, Díaz se lanza otra vez a las elecciones. Su argumento es: yo no soy presidente, soy un ciudadano común y corriente, así que no hay ningún problema para que llegue yo a la presidencia, puesto que no es reelección. Y luego van modificando la Constitución, así que en el 87 ya es presidente, igual que en el 88, en el 92, en el 96, en 1900, y llegan las elecciones de 1904. Pues ahí ya está más grande, y entonces deciden que pues ya hay riesgo de que se muera en el poder, así que resucitan la figura de vicepresidente y extienden el periodo a 6 años, con la idea de que ya no se va a reelegir. Entonces, Ramón Corral, que era el gobernador de Sonora, es su vicepresidente,
y su periodo va a ser de 1904 a 1910. En 10 ganó la reelección igual Díaz y Corral. Por ejemplo, Madero no está en contra de la reelección de Díaz, está en contra de la reelección de Corral. Él se autopropone como vicepresidente. En general, el problema era más con Corral que con Díaz, que ya de todas maneras es una persona muy añosa. Oficialmente, la revolución empieza el 20 de noviembre, que es cuando cita Madero a levantarse. En realidad, nadie se levantó a las 5 de la tarde de ese día. Madero se va a Estados Unidos y regresa en 1911, en donde, con ayuda del minero Pascual Orozco, le ganan al ejército porfirista. Y cuando se entera, don Porfirio dice, hasta aquí llegué, y van y renuncian él y Corral el 25 de mayo de 1911. Y entonces pues se termina el periodo del orden y progreso de don Porfirio. Dicen que don Porfirio dijo al irse del país, no sabe el tigre que soltó, no sabe Madero el tigre que soltó, por eso a veces se usa esa expresión. El hecho es que, bueno, renuncian Díaz y Corral, el lema de Madero es sufragio efectivo, no reelección, y pues va a ser presidente de 1912 a 1913. Hay alguien, aparte de él, de Madero, está levantado Emiliano Zapata. Dicen que su lema era tierra y libertad. Ese es un lema que era anarquista y que parece que lo que pasa es que la primera persona que escribió la vida de Zapata era anarquista y se lo puso. El hecho es que él se levantó en Morelos y se levantó contra las consecuencias de la ley Lerdo, o sea, de una ley de reforma, que había dejado a los indios sin sus tierras comunales, y Morelos era un estado muy rico, porque agrícolamente hablando, porque los asentados se habían quedado con esa tierra. Zapata lucha hasta su muerte en 1919, y como resulta que en 1913 Madero pues demuestra que no es apto para ser presidente, tiene un golpe de estado que se lo da Victoriano Huerta. Victoriano Huerta había sido parte del ejército porfirista, nunca estuvo de acuerdo con la revolución, y bueno, pues le da el golpe de estado, matan a Madero, y entonces queda Huerta de presidente. Y resulta que la gente, bueno, los políticos no están de acuerdo con Huerta, y entonces contra él se levanta medio mundo. Venustiano Carranza es el más importante, y Villa y Zapata siguen en su lucha, y termina siendo pues una época muy difícil. Pancho Villa lanza su manifiesto al pueblo mexicano. Los villistas y los zapatistas hacen la convención de Aguascalientes, en donde ya Venustiano Carranza no participa, y entonces pues empieza a ver la lucha de todos contra todos. En teoría, Carranza es el encargado del Ejecutivo y primer jefe del ejército constitucionalista. No fue general ni nunca se dijo a sí mismo militar. Entonces hay 3 presidentes de la convención y el encargado del Ejecutivo, y es una época en donde todos luchan contra todos. Finalmente, gana Carranza en la Constitución de 17. Y luego en el 20, Carranza quiere poner a un presidente y Álvaro Obregón quiere ser presidente después de que había sido su mano derecha militar. Y entonces se levanta Obregón en Agua Prieta y pues obviamente que le gana a Carranza, que es asesinado a tiros en un pueblito que está en Puebla que se llama Tlaxcalaltongo, y Obregón llega a la presidencia en 1921 mediante elecciones. Bueno, aquí están todos los triunfos. Si ven
En el diciembre del 14 los constitucionalistas todavía tenían muy poco dominado, pero ya en 1915 pues ya van ganando claramente, y en de 16 a 20 ya quedan muy pocos ejércitos que no están de acuerdo con él. Ya digamos la lucha de todos contra todos ha fortalecido a los constitucionalistas y debilitado o acabado con los otros. De 1921 de 1920, que está de presidente Carranza y que ya está la Constitución del 17, él muere en agosto del 20, entonces el presidente sustituto es el sonorense Adolfo de la Huerta. Hay elecciones y del 1 de diciembre del 20 al 1 de diciembre del 24, el presidente es Álvaro Obregón. El cambio de poder se hace el 1 de diciembre en una ceremonia pública. No es cierto que sean presidentes hasta el 30 de noviembre. ¿Se imaginan 24 horas sin gobernante en México? Estaríamos en una nueva revolución luego, o hubiéramos estado. Bueno, está Obregón, luego Calles, y luego resulta que Obregón dice que todo es problema de un punto en el lema de Madero. El sufragio efectivo, no reelección, sería sufragio efectivo, no punto, reelección. Entonces lanza la reelección y gana. También decía como don Porfirio que no era reelección porque él era un ciudadano común y corriente. Gana y lo matan ahí en el monumento a Álvaro Obregón ahora, que en ese tiempo era un restaurante, y entonces está de presidente interino Emilio Portes Gil. Él convoca elecciones y gana Pascual Ortiz Rubio, que había sido el embajador de México en Brasil, y entonces pues no tiene mucha idea de cómo está el país. El 4 de septiembre lo corre Calles, o sea, del septiembre del 32, porque así ya no tiene que convocar elecciones, y el que termina, el que hubiera sido el primer sexenio, va a ser Abelardo Rodríguez, perdón, el último cuatrienio va a ser Abelardo Rodríguez. El siguiente presidente es Lázaro Cárdenas, que es el presidente del partido, del PNR. Dicen que esa es la venganza de los obregonistas, sobre todo de Portes Gil, sobre Calles, porque al principio parece dispuesto a hacerle caso a Calles y sigue el maximato, pero en 35 se deshace de ellos y digamos que ya es el gobierno propiamente de Cárdenas, el cual insiste siempre en que entre el cuerpo y la banda presidencial solo cabe la mano del presidente, o sea que no se vale tener maximato porque acaba el presidente pues sacudiéndose al que lo pretende manejar. Entonces es el sexenio de Lázaro Cárdenas, el primer sexenio propiamente dicho. Luego va Vila Camacho, aquí se acaba la Segunda Guerra Mundial, y luego viene el primer presidente civil, que es Miguel Alemán. Luego viene Ruiz Cortines, que también estuvo en el ejército constitucionalista, pero que no llegó a grandes grados militares, y él pues se siente y actúa como civil. López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Luego viene Zedillo. Él llega, no era originalmente el candidato del PRI, pero pues como mataron a Colosio, llega a la presidencia y se ve obligado a ceder. O sea, aquí acaba que sea el partido hegemónico el PRI, y entonces hay dos presidentes panistas que son Fox y Calderón. Regresa el PRI con unos resultados no precisamente buenos, y entonces se le da oportunidad a un nuevo movimiento que es el de López Obrador. Y ahí vamos, de 1921 al 2022, son estos los gobiernos. Pues muchísimas gracias, espero que haya quedado bien armado lo que es, en muy pocas palabras, en muy corto, el
transcurrir de nuestro México. Gracias. Que les vaya muy bien.